Muy buenas tardes. Queremos extenderles una cordial bienvenida a todos los que ya se han suscrito a nuestro canal. Queremos darles esta bienvenida de manera especial de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tepoxotlán, Estado de México. Te invitamos a ser parte de nuestro canal, pero también que puedas invitar a otros para que se beneficien de este canal. Nuestro objetivo será llegar a ustedes a través de este medio para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias por ya suscribirte. Te invitamos para que puedas compartir nuestra página con otras personas y puedan ser parte de esta bendición que sin duda alguna va a alcanzar a muchas personas. En esta tarde queremos compartir el mensaje de la mañana con ustedes y queremos invitarles para que hagan una oración allí donde están. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta tarde agradecemos porque nos das el privilegio de llegar a nuestros hermanos a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú permitiste que la tecnología avanzara para que tu palabra también pudiera llegar a donde no se puede llegar físicamente. Señor, dedicamos esta página de YouTube para tu honra y tu gloria, de tal manera que todo lo que se transmita o lo que se reproduzca en esta página sea para honra y gloria de tu santo nombre, pero también sea para bendición y beneficio de nuestros prójimos. En tus manos ponemos a cada persona que ya nos está sintonizando a través de este medio, para que ellos puedan ser bendecidos. Bendice sus hogares, sus familias. Señor, si hay alguna persona sin trabajo, en tus manos te los ponemos. Permite que ellos puedan tener suplida la necesidad de su hogar. Si hay alguna persona que no tiene trabajo y necesita de apoyo de los alimentos, que se pueda contactar con nosotros y así podamos llevar esa ayuda a quien más lo necesita. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero ahora compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Lo que Dios espera de su pueblo. Para ello quiero invitarte que juntos abramos la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 17. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a este versículo de la Biblia para introducirnos. 17 al 20. Y allí nos dice de la siguiente manera. 14, 17 al 20. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El versículo 19, y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas
en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado y fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre que llenó hasta los frenos de los caballos de una extensión de 1600 estadios. Bueno, aquí encontramos en la palabra de nuestro Dios algo muy importante que nos dice referente a su venida. Mis hermanos, esta mañana con ustedes compartimos este mensaje y lo estamos haciendo una vez más con el propósito para llegar a quienes no pudimos llegar en este día. ¿Quién está esperando a quién? Hebreos 10, 36 y 37. Vayamos a la palabra de nuestro Dios en Hebreos 10, 36 al 37. Y dice de la siguiente manera: pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco el que ha de venir vendrá, y no tardará. Este mensaje nos recuerda cuán importante es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo con paciencia. ¿Por qué el Señor aún no ha venido? ¿Qué es lo que Él espera de su pueblo? ¿O qué espera de la humanidad? ¿Qué está esperando de ti que me estás escuchando ahora? Bueno, segunda carta de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El apóstol Pedro nos dice la razón de la tardanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día nuestro Señor Jesucristo ha de venir a esta tierra, y no dudamos que su venida está muy pronta para este lugar. Y queremos recordar la razón de por qué el Señor aún no ha venido. El Señor no ha venido porque te está esperando a ti. El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hablar de profecía siempre acarrea problemas, porque para hablar de profecías necesitamos saber interpretarla. Y hablando de este tema, un profeta llamado Daniel, en su libro que lleva su nombre, en el capítulo 2, allí nos dice cómo vamos a interpretar una profecía. Allí nos habla acerca del sueño del rey Nabucodonosor. Cuando él tuvo un sueño, el problema no fue el sueño, el problema es que se le olvidó. Y entonces él enseguida envió a llamar a sus sabios, astrólogos, adivinos, para que le interpretaran ese sueño, le hicieran recordar el sueño y lo interpretaran. Pero ¿cuál fue su sorpresa del rey? Que nadie pudo decirle nada, porque los magos, astrólogos y adivinos esperaban que el rey les contara ese sueño. El problema es que se le había olvidado. Entonces el rey, al verse chasqueado en respuesta de estos hombres, pues inmediatamente hizo un edicto, decretó un edicto. El decreto era que todo mago, astrólogo y adivino sabio tenía que morir. Daniel no fue llamado en ese grupo. Daniel estaba en la corte del rey, pero no fue llamado. Entonces, cuando Daniel supo del edicto, inmediatamente pidió una prórroga para que él pudiera pedir la interpretación, la revelación a Dios.
Este capítulo, en el capítulo de Daniel, capítulo 2, allí encontramos qué fue lo que hizo Daniel. En su confianza a Dios, lo primero que hizo fue buscar a Dios en oración. Y no lo hizo solo, lo hizo con sus amigos, porque la palabra de nuestro Dios nos dice. Te invito a leer cuidadosamente este capítulo allí para que puedas entender este contexto del cual estamos hablando. Para entender una profecía necesitamos buscar al Señor en oración. El problema de las profecías es que no son doctrinas. Las doctrinas ya están establecidas, están como tal, una secuencia, ¿sí?, de cómo expresarla, entenderla, y allí ya está, podemos decir, un patrón a seguir para una doctrina. Sin embargo, para una profecía es muy distinta. Las profecías se interpretan y no todos la interpretamos de la misma forma. Hay muchas interpretaciones en las profecías. Daniel capítulo 2:9, allí estamos hablando de este contexto, nos habla que Daniel tenía un gran interés, ¿sí? Daniel tenía un gran interés por saber también acerca de lo que trataba el rey, lo que trataba el sueño del rey. Sin embargo, él no lo sabía y tuvo que acudir a la fuente de sabiduría, que es la de nuestro Dios. Esa es la fuente de sabiduría a la cual tú tienes que buscar para comprender una profecía. Muchas personas consideran que son muy inteligentes en la interpretación de las profecías y no dudamos, ¿verdad?, que Dios les ha dado la sabiduría, pero tener una interpretación personal es muy riesgoso. Por esa razón es importante que las profecías se interpreten no solo a través de un conocimiento, sino de muchos conocimientos, de tal manera que se pueda llegar a una mejor conclusión de esa interpretación. Como Iglesia Adventista, nosotros nos basamos en la interpretación de nuestros eruditos, en un grupo de eruditos, no lo que diga un erudito, porque entonces entraríamos en conflicto. Es muy importante que se interprete de esa forma la profecía. Y la gran pregunta que podemos hacernos en esta hora: ¿qué espera Cristo de su pueblo? La gran pregunta: ¿qué espera Dios de su pueblo? ¿Será que estamos nosotros esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿O Él nos está esperando a nosotros? ¿O son ambas partes? ¿Será que Cristo ya pudo haber venido? ¿Será que Él ya pudo haber venido en otra ocasión? Jesús nos espera. Tú y yo necesitamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hay un libro que se titula Evento de los Últimos Días, en la página número 40, escrito por Elena de White. Dice de la siguiente manera: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra, Él necesita verse reflejado en su pueblo, que somos tú y yo. Todo buen cristiano necesita reflejar a Cristo en su vida. Sí, porque de esa forma daremos buenos frutos. De esa forma mucha gente va a conocer el Evangelio. ¿Habrá alguna persona que tú conozcas que digas, en esa persona se refleja el carácter de Cristo? Puede ser que sí lo haya o no. Puede ser que algunos sí conozcan a una persona que refleje realmente el amor de Cristo en su vida. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Dios espera que su pueblo se prepare. El segador vendrá cuando
la mies esté madura, cuando las uvas estén maduras, dice Apocalipsis. El Señor está esperando que su pueblo esté preparado. El Señor te está esperando a ti, mi hermano, a ti, estimado oyente, que aún no has aceptado a Cristo en tu corazón. Él espera que tú le recibas. Si hay una razón por qué se ha tardado tanto el Señor en venir, esa razón eres tú, esa razón soy yo. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La verdad es que en nuestras vidas hay muy pocas personas que reflejamos el amor de Cristo. Hay un libro titulado Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 47 y 48. De paso, tú puedes descargar en internet estos libros, nada más debes teclear en un navegador evento de los últimos días o palabras de vida del Gran Maestro, y allí te va a aparecer y lo puedes descargar en PDF. Son libros adicionales a la palabra de nuestro Dios. Nunca consideramos que estos libros son suplentes de la Biblia, porque el único libro que nos lleva a Cristo es esto. Sin embargo, esos libros son adicionales, comentarios para implementar un poquito más el conocimiento. Dice allí, todo cristiano no solo su responsabilidad es de esperar la venida de Cristo, sino de apresurarla. ¿Y cómo vamos a apresurarla? Bueno, llevando a otros a Cristo. Tú y yo no conocimos a Cristo porque Él se nos apareció y nos habló o en visiones. No, conocimos a Cristo por medio de otra persona, porque alguien nos llevó a Cristo, ¿sí? Y eso es muy importante que tú lo recuerdes para poder prepararte para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o para estar preparado necesitas preparar a otros. Yo no puedo estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo si yo no estoy preparando a otra persona. Sí, por eso es muy importante que comprendamos esta parte. La manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas es de suma importancia. San Juan 17:21 encontramos un sabio consejo de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17:21 dice de la siguiente manera: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro Señor Jesucristo espera que seamos uno con Él, es decir, que haya una unidad completa, que tu vida, que mi vida se asemeje a Cristo. ¿Y cómo se va a asemejar? Bueno, a través de una buena relación con Cristo. La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser una, porque trabajan en un mismo propósito para la salvación del hombre. Y Cristo quiere que tú y yo seamos uno en Él. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa parte es sumamente importante, mi hermano, mi hermana. El fin de este mundo no puede llegar hasta que nosotros hayamos predicado el Evangelio. Ahora más que nunca tenemos que predicar el Evangelio, y lo tenemos que hacer a toda costa. Pueda ser por los medios de las redes sociales, por una llamada. Ahora más que nunca necesitamos compartir
ese gran mensaje que nosotros hemos recibido. Y toda persona que ha recibido la salvación, toda persona que es salva en Cristo, no puede quedarse solamente salvo. No puede decir, bueno, ahora ya soy salvo y ahora estoy preparado para la venida de Cristo, si no está compartiendo a Cristo. Si no estás compartiendo a Cristo, no puedes decir que eres salvo, porque los salvos llevan a otras personas a la salvación. Mi hermano, mi hermana, el Señor quiere que su pueblo esté preparado. Aquí ya entramos en un problema, ¿verdad? Porque, pues, ya estamos viendo que los planes de Dios, Él espera que tú y yo reflejemos su carácter, que estemos reflejando su carácter. La promesa de Dios es condicional. Cristo va a venir cuando su pueblo esté listo para irse con Él al cielo. Debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos llevar a otros por nuestro testimonio. Déjame decirte algo importante de las profecías. Las profecías no son doctrinas, ya lo habíamos mencionado. A pesar de que de tantas interpretaciones, debemos tener en cuenta que una profecía se puede cumplir de una u otra forma, ¿sí? Las interpretaciones puede ser variada, pero en cuestión a nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día no tenemos diferentes interpretaciones. Siempre nos basamos en una línea donde todos podamos entender esa interpretación, donde el pueblo pueda entender esa parte importante, porque si hay alguna profecía interpretada diferente a como lo hace la Iglesia Adventista, bueno, pues es decir, cada quien tiene su forma de interpretación y tiene derecho a interpretarla como quiere. Sin embargo, se tiene que hacer bíblicamente como es. Y para ello, pues necesitamos tener personas que se dediquen a estudiar a fondo, personas preparadas, personas que son guiadas por nuestro Señor Jesucristo. Si en este momento tienes alguna duda referente a de lo que estamos hablando, qué es lo que Dios espera para venir a este mundo, bueno, te puedes comunicar con nosotros a través de algún mensaje que nos puedes dejar y nosotros podemos ayudarte. Si quieres estudiar la palabra de nuestro Dios, también lo puedes hacer con nosotros a través de este medio. Puedes dejar un mensaje para que nosotros nos comuniquemos. Deja tu número de teléfono o algún correo donde te podamos contestar. Así como imaginar la venida de Jesús, ¿sí? La venida de nuestro Señor Jesucristo, muchos nos imaginamos como nos los han pintado, ¿verdad? Esos cuadros, esas pinturas, viniendo nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos y sus millares de ángeles. Así nos los imaginamos que va a venir. No sabemos en realidad si así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo como tal, porque puede ser que nos pase como los judíos, que interpretaron la venida del Mesías y cuando llegó, como no cumplió las expectativas, como no cumplió la interpretación de la profecía, pues muchos no creyeron que fue el Mesías. Esto no quiere decir que estoy favoreciendo la doctrina del rapto secreto, ¿no? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser visible. Hay algo que nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo ya no viene a plantar los pies en esta tierra, nos va a recibir en el aire. Y eso es una señal de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es la real, que no es una imitación por el enemigo. Eso es algo muy importante que tú y yo comprendamos esa parte. Las profecías son condicionales, sí.
La mayoría de las profecías son condicionales hasta que llegue el tiempo o la medición para que se pueda cumplir esa profecía. Y podemos recordar los antediluvianos, cómo es que ellos, a pesar de que Dios les dio el mensaje a través de su siervo Noé, no se prepararon para la venida del diluvio. Sin embargo, el diluvio llegó. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo no precisamente va a acontecer cuando el pueblo de Dios ya esté preparado o se cumpla la medida de la parte del pueblo de Dios o de la parte contraria. Pero algo tiene que cumplirse. Esta parte es sumamente importante que la comprendamos. Bueno, recordemos también la destrucción de Nínive. Cuando Dios mandó el mensaje a través de su siervo Jonás, y este mensaje, aunque sabemos que Jonás no obedeció al principio, pero al final tuvo que ir porque ya era un propósito de Dios para que este mensaje llegara a Nínive. Sabemos que el pueblo de Dios se arrepintió, se preparó, de todo corazón se entregó a Dios. ¿Y qué sucedió? Nínive no fue destruida. Entonces esta parte se cumplió la medición que Dios esperaba de ese pueblo. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no nos da mucha información referente a que si Dios ya había enviado ese mensaje. Sin embargo, nos da la idea de que este pueblo supo del mensaje de la destrucción, pero no creyeron de la misma forma. Incluso la familia de Lot. ¿Cuántos se salvaron? Solamente 3 personas. Entonces, estas partes que son sumamente importantes que las recordemos. La venida de nuestro Señor Jesucristo se va a dar cuando la medición se haya cumplido, de parte del pueblo de Dios o de la parte contraria. Hablemos de un concepto bíblico que se llama medición. Sí, para Dios hay una medición. Y quiero invitarte a ir a Deuteronomio, ¿sí? Vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 9, versículo 4 y 5. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 9, versículo 4 y 7. Acuérdate, no olvides que ha provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste del desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto. Un poquito hacia atrás. Cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojó delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arrojará delante de ti para confirmar las palabras de Jehová que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta parte, mis hermanos, nos recuerda que el pueblo amorreo fue echado de la presencia de Dios, no porque ellos estaban preparados porque habían obedecido a Dios, sino porque todo lo contrario, ¿verdad? Ellos habían hecho las cosas aborrecibles ante Dios, abominables. Esas cosas que Dios aborrece era lo que este pueblo amorreo era lo que estaba haciendo. Entonces le dice Dios al pueblo de Israel: no pienses que tú vas a poseer la tierra del amorreo por tu justicia, por la rectitud de tu corazón, más bien porque este pueblo ha llegado al colmo
Dice en el versículo 6, por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Acuérdate, no olvides de que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Qué hermoso es saber que no es por la rectitud de tu corazón y mi corazón que vamos a entrar a la patria celestial, sino porque Dios ha de cumplir su promesa a través de dos mediciones. La que llegue primero, esa es la que gana. Y sin duda alguna, más se va a dar de la parte contraria. Quiera Dios que cada uno de nosotros nos asemejemos cada día más a Cristo, que realmente su carácter de Cristo se asemeje en nuestra vida y así nosotros podamos llevar a otras personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a recordar Génesis 15:16, referente a lo que pasó allí antes del diluvio, por qué se dio el diluvio. Así sucedió con los antediluvianos, también con los de Sodoma y Gomorra. Está claro que hasta que llegue la medición que Dios espera, ¿sí? ¿Y cuáles son? Una, que el pueblo de Dios asemeje su carácter de Cristo en sus vidas, o la otra, hasta que la maldad llegue al colmo de Dios. El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Por eso en esta hora quiero invitarte, apreciado oyente, que escuches la voz de Dios. Dios nos está llamando, el tiempo está cerca, necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos volver nuestros corazones a su palabra. Solamente a través de ella podremos asemejarnos cada día más a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios dirija tu vida hacia el camino de la patria celestial. Te esperamos próximamente por este medio y hasta luego.